a este punto hemos llegado. La salvación, según nos muestra la palabra del Señor, ¿cierto?, es pasar de la muerte a la vida. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero el Señor dice que Él quiere darnos una vida eterna, una vida más profunda que la vida que vivimos naturalmente y normalmente. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo una frase muy misteriosa, seguramente para las personas que lo escucharon era como una frase casi, no sé si incoherente, pero al menos no era fácilmente comprensible, ¿no? Alguien quiso seguir al Señor Jesús, ¿no? Un joven dijo: Señor, yo quiero seguirte, pero deja que primero entierre a mis padres, ¿cierto? Le dijo así esa persona. Y el Señor Jesús le respondió, le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Cierto? Qué extraño duro eso. Y sí, por un lado, pues claro, es duro, es difícil que una persona reconozca que sin Dios está muerta, que sin seguir al Señor Jesús va a estar experimentando lo que es la muerte. Eso es duro, como dice Clarita. Y también, si uno se pone a ver, uno dice: pero ¿cómo así que un muerto va a poder enterrar a un muerto? ¿Acaso un muerto no es alguien que está sin incapacidad de actuar, incapacidad de hacer algo? ¿Cómo va alguien, un muerto, a enterrar un muerto? Para nosotros sería lógico que dijera: bueno, deje que un vivo entierre a un muerto, porque... Pero eso nos enseña que ante los ojos de Dios, ante los ojos del Señor, la muerte no consiste solamente en estar bajo tierra, sino que la muerte es una condición de todo ser humano, ¿sí? Y que un día va a ser sepultado, ¿sí? Pero si esa persona no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, si no ha recibido al Señor como su vida misma, es una persona que ante los ojos de Dios está muerta. Por eso éramos nosotros antes de recibir la vida eterna de Dios. Éramos muertos. Éramos muertos que estudiábamos, que trabajábamos, que hacíamos deporte, que hacíamos ejercicio. Y sí, de vez en cuando hacíamos algunas cosas religiosas. Poníamos la matica de sábila detrás de la puerta, pero era un muerto que ponía una mata de sábila detrás de la puerta. Eso no le daba vida. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí tiene vida eterna. Yo le resucitaré también en el día postrero, ¿cierto? O sea que la diferencia entre la muerte y la vida, ¿cierto?, está en quién has creído en tu corazón. Si en tu corazón has creído en el Señor Jesucristo, eso es lo que enseña la palabra, si le has confesado como tu Salvador y como tu Señor en tu vida, como tu vida misma, tú quieres que Él sea tu vida en el corazón, ¿cierto? Ahí, ese día naciste de nuevo. Como le decía el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo volver a entrar al vientre de mi madre? Es en el Evangelio de Juan capítulo 3. Eso no. Es necesario nacer del Espíritu, ¿cierto? Y ese nacimiento es el que nosotros experimentamos cuando creemos en el Señor Jesús. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree, ¿cierto?, entonces se convierte en un hijo de Él. Es como si naciera, ¿cierto? Ese nacimiento ahora no es por un nacimiento, un parto natural, porque fíjese que aunque nacimos de parto natural, todavía no teníamos la vida eterna. Vida sí tal vez, pero no la vida eterna. La vida eterna, el único que tiene vida eterna es Dios mismo, porque es el único que es eterno. De hecho, por eso es Dios. Si alguien más pudiera tener vida eterna, pues entonces ese sería, ¿cierto?, Dios. Y solamente hay un Dios. Entonces, esa es la vida eterna que Él nos ha dado. Amén. ¿Cuándo recibimos nosotros la vida eterna? ¿En qué momento? Cuando creímos. Esa es la manera como le recibimos al Señor hoy, por fe. Reconociendo que estamos muertos, pero que Él puede darnos su vida, que Él puede pasarnos de muerte a vida, en un instante, en un segundo, ¿cierto? Cuando nosotros creímos de corazón.
Entonces, hemos estado viendo estos versículos un poco más despacio, ¿cierto? Leamos un versículo más, Romanos, capítulo 10, versículo 8. Dice así, dice, pero, o más, Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? ¿No? O sea, ¿qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Como si esto fuera un resumen de la palabra que predicaba Pablo y todos los apóstoles, porque le está hablando también en plural. Y mire lo que dice el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque recuerden que estábamos tratando con ese problema de la muerte, ¿cierto? Y cómo es que estamos saliendo de este problema. Y si creyeres en tu corazón, fíjese que es un asunto de fe, ¿cierto? ¿Qué pasa si uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿Qué dice aquí? Exactamente. Serás salvo, ¿cierto? Pues con el corazón se cree para justicia. Fíjese que el hecho de que seamos salvos por fe, salvos por la gracia, no quiere decir que obtengamos una salvación injusta, que es lo que a veces se entiende. A veces las personas piensan, como una persona que está en pecado no necesita hacer nada bueno para heredar la vida eterna, para obtener la vida eterna. Eso suena como injusto. Toda una vida haciendo... Como si Pablo Escobar al final dijera, creo y es salvo, y entonces uno dice, pero ¿cómo? Este señor que hizo tantas cosas malas, ¿cómo es posible que simplemente por creer sea salvo? Y eso pasa por no entender el problema desde el principio. Porque es que recordémonos que nosotros no hacemos cosas malas, ¿cierto? Sino por una sola razón, y es porque nacimos siendo pecadores. ¿Ve? Delante de Dios no hay nadie que se pueda justificar a sí mismo y mostrarse justo por sí mismo, porque es un problema que ya está en nosotros. Decíamos, nadie puede presentarse limpio por sí mismo a Dios, porque Él mismo ya está sucio, entonces no se puede lavar con su mismo barro. Necesitaba que otro lo limpiara. ¿Ve? Y entonces la fe, ¿qué es? La fe es disponerme y decir, sí Señor, yo realmente en mí mismo no puedo hacer nada bueno, pero creo en ti, creo en ti que eres limpio, que eres sin pecado y que me puedes perdonar y me puedes limpiar. Por eso la Biblia habla acerca de la limpieza de la sangre del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, uno que no ha cometido pecado, ese sí me puede ayudar. Uno que no fue capaz de vencer la muerte, y la vence solamente porque no tiene pecado, porque esa es la única razón por la que existe muerte, es porque existe pecado. Entonces, ese sí me puede salvar. Entonces, la fe no es algo injusto, la fe es reconocer que en mí mismo no puedo salir de mi problema, y entonces la fe en Jesús, la fe en el Señor Jesús, es disponerme a que Él sea quien me limpie, ¿no? Pero no sé, de verdad me he cuestionado mucho qué implica realmente creer con el corazón, porque uno puede con su boca decir, listo, sí, yo creo y reconozco que Él es el Cristo y ya, pero digamos, ¿implica creer el corazón el que haya realmente un cambio en tu vida? ¿O que No. uno cómo sabe que una persona creyó con su corazón? Porque ahí está, digamos, una diferencia, ¿no? Entre una persona que realmente dice creer y bueno, ok, listo, pues uno de pronto no lo conoce, pero uno realmente cómo sabe que es con el corazón. Entonces, sigamos leyendo esta parte que ahí está justamente la respuesta, dice. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es creer? Creer es ponerse bajo una realidad. ¿Sí? Ese es creer. Creer es lo que acaba de decir. Con el corazón se cree para justicia. O sea, decir, sí, Señor. Lo que es justo es que yo realmente soy un pecador. Y yo no merezco absolutamente ninguna
ningún premio de parte tuyo. Yo merecía la muerte porque yo ciertamente soy un pecador. Pero tu Hijo ha pagado por mí. Uno que no tenía pecado fue quien murió. Entonces ahí también se produce, ¿cierto?, una obra que nos cobija a los que sí éramos dignos de muerte. Lo que hemos ya tratado con cierta, digámoslo así, al menos tangencialmente, ¿cierto? Pero dice más, dice así, dice. Porque con el corazón. Porque con la así, boca. pero con la boca se confiesa para salvación, ¿ve? Una cosa es lo que pasa en nuestro corazón, que es convencernos de que es justo, de que la única justicia es la que está en Dios. Pero con mi boca yo confieso para mi salvación, ¿cierto? Entonces, sigamos leyendo, dice. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, en el Señor Jesús, en su obra, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo. Es que, hermanos, es que vuelve a ser el mismo asunto que pasó en el Génesis. Nuevamente el asunto es si podemos mantenernos en la fe de lo que Dios nos ha dicho y no hacer como Adán, que dudó de lo que Dios había dicho previamente. Eso fue lo que hizo el enemigo, con que Dios os ha dicho que si comes de este árbol morirás. No, ciertamente no morirás. ¿Ve? Eso es mover nuestro corazón de la fe en el Señor. Entonces lo mismo aquí, lo que el Señor quiere es establecernos en lo que Él ha dicho. Dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ve? Pero todo lo que dice Cami. Mire el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Ve? Así que primero viene el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que habíamos leído la obra del Espíritu Santo? Que nos convence de juicio, de pecado, de juicio y de maldad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Venir y decirnos, mira, tú estás muerto, ¿cierto? Lo que experimentas día a día, esa fatiga en tu interior, o esa falta, o ese vacío que hay en tu corazón, es por causa de que hay algo que te hace falta, y es la vida eterna. ¿Sí ves? Y te hace falta porque estás en muerte, y estás en muerte porque naciste pecador, y es evidente porque pecas. Entonces viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado, de juicio y de maldad. Y dice de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado realmente del hombre fue no haber creído en Dios, no haber creído ahora en el Señor Jesús, ¿sí? Y de justicia y de juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que la invocación está basada en lo que hemos creído. En la fe. ¿Sí ves? En la fe. Una vez tú crees, te asientas en esa verdad y tú dices, Señor, tú dices que el que cree en ti, ¿cierto?, no se pierde, sino que tenga vida eterna. Tú dices que el que cree en ti pasa de muerte a vida. Tú dices que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cierto? En esa fe yo me empiezo a establecer. Y cuando sucede eso, habíamos dicho la vez pasada, también sucede algo orgánico, y es que viene el Espíritu Santo a morar dentro de nuestro ser. Y hay un cambio de naturaleza, como lo enseña la Biblia. No es que la salvación consiste solamente en algo positivista, digámoslo así. No, cuando nosotros creemos en el Señor, la Biblia enseña que su Santo Espíritu viene y se funde, se hace uno en nuestro espíritu para siempre. Y que nada ni nadie nos puede separar del Espíritu de Dios. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y es imposible separar nuevamente esos dos espíritus. Aunque nuestro espíritu es un espíritu humano, y aunque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, una vez los dos se funden en ese, por decirlo así, en ese nacimiento, ¿cierto? Esa se vuelve inseparable. Y por eso nuestra vida ahora es eterna. Y por eso es que la salvación no se pierde. Y por eso es que la salvación no se Lo que Dios une, nada lo puede separar. Exactamente. Lo que Dios... Mira, digamos que nosotros tenemos el café, ¿cierto? El café negro, el tinto, digámoslo así, eso es lo que es el espíritu del hombre, ¿sí? Pero viene la leche y se sumerge en ese café, ¿cierto? Ahora es un café pero con leche, ¿sí?
Se ha mezclado y es imposible que alguien pueda deshacer, digámoslo así, esa mezcla. Bueno, químicamente probablemente alguien pueda decir, sí, hay un proceso, no sé. Pero digámoslo así, que humanamente hablándolo, por lo menos a mi alcance, no está el poder deshacer eso, ¿cierto? Ahora, ¿puedo distinguir lo que es el sabor del café? Claro, cuando lo pruebo, claro, si fuera sola leche, sentiría que es sola leche. Ese es el Espíritu de Dios que me habla externamente diciendo, mira, te estoy hablando para que te arrepientas, pero todavía no te recibo, ¿cierto? Entonces tú pruebas y esa es sola leche, ¿cierto? Pero pruebas adentro de ti, eso es solo café, te hace falta algo. Cuando le das apertura en tu corazón, cuando crees en tu corazón, eso es algo, es un permiso que tú le das a Dios, una apertura de corazón, decir, Señor, sí, yo te acepto, ¿sí? Creer es como cuando tú le dices a una persona, sí, acepto. ¿Sí ves? Acepto el matrimonio o acepto el noviazgo, no sé. Acepto. Quiero vivir contigo. ¿Ve? Por eso recibir al Señor tiene que ver con la vida que vivimos ahora. Porque es un mover espiritual ahora en nosotros. Entonces viene la leche, viene el Espíritu Santo y se sumerge en nuestro espíritu. Y ahora ya no es más café ni es leche, es café con leche. ¿Amén? Entonces cambiamos de naturaleza, cambiamos de sabor. ¿Sí ves? Cambiamos de sabor. Entonces sigamos leyendo acá. Entonces fíjese, primero, antes de invocar es creer. Pero dice aquí más, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cierto? O sea que para creer primero hay que oír. Alguien tiene que decir, y ese alguien es la palabra de Dios. Ese alguien es el mismo Espíritu Santo que nos dice, mira, hay una vida distinta. No pensemos que porque toda la mañana nos suena el despertador y nos levantamos de la cama, no pensemos que esa es la vida del hombre. La vida del hombre no es tan simple como eso, ¿cierto? La vida del hombre, hermanos, está para que él conozca para qué fue creado, para qué es que vive. ¿Sí? Y esa es la vida eterna. Y esa es la vida eterna. La vida eterna es la que está en Dios, la cual le permitió al hombre también creer, nacer, crecer. Y si quiere aceptar a Dios, imagínese, el Creador esperando a ver si el hombre le acepta y le recibe. ¿Por qué? Porque lo ama, porque le ama, porque le deja en libertad, ¿cierto? Esto ya lo hemos repasado, ¿cierto? Hermanos, la vida nuestra es mucho más profunda y elevada de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. De Entonces, hecho, es el verdadero propósito. Así es el Y verdadero uno propósito. preocupado por el contratico. No. Sí, así Es es. el trabajo. Uno se preocupa por el contratico cuando el verdadero propósito es vivir para Dios. Es vivir para Dios. Y él Es que dice, no hay todo otra lo cosa. demás te lo doy, añadido, en ñapa. Acabaste de dar un totazo, De nada, Vivir por fe. de parte de arriba. Entonces dice que para creer hay que oír, ¿cierto? Para creer hay que oír. O sea que fíjese que la fe nos viene por el oír, o sea que alguien externamente a nosotros nos dijo. No es que nosotros en nuestra inteligencia pensamos y meditamos y de pronto se nos ocurre la idea de que tenemos vida eterna, no. Es que alguien, cuando decimos que es por el oír, es como si alguien nos dijera al oído. Por eso dice la Biblia que el amor consistió no en que nosotros amáramos a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Sí ves? Cuando alguien nos toca el hombro atrás, ahí nos dimos cuenta. Ese es el oír, ¿cierto? Alguien nos dijo. ¿Sí ves? Y qué curioso, hermanos, es que lo que dice la Biblia empieza a hacer match con lo que pasa dentro en el corazón del ser humano. ¿Sí ves? Un alma sedienta, alguien que realmente es sincero con él mismo, ¿cierto? Y se abre a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que lo que dice la palabra de Dios es lo que encaja perfectamente con todo su ser. Con todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Sí ves? Entonces qué precioso que sea esto, por el oír, ¿no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es la palabra del Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿no? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no?
Entonces esa es nuestra salvación. Se produce un cambio interno en nosotros, ¿cierto? Ahora somos nuevas criaturas, dice la Biblia. La palabra enseña que ahora nosotros somos nuevas criaturas. O sea que ha habido un cambio, ¿cierto? Pero bueno, leamos un versículo más antes de ir a Santiago. Yo Entonces quiero dice así. compartirles en 2 segundos una prédica que oí de Pablo David este sábado, bueno, no me acuerdo, este fin de semana. Y hay algo que me gustó mucho, que yo creo que es que Dios le repite a uno tantas cosas que al final como que llega un momento donde dice, después de la 200ª repetición, eso me pasó. O sea, fue como, en serio, hasta ahora te das cuenta. Porque yo siempre había oído eso de la fe es por el oír por la palabra de Dios. Por supuesto, hay que ir a la escritura, hay que ir, y la fe se va aumentando. Pero él dijo algo explícitamente que para mí fue muy revelador. Ajá. Y fue como, es que cada vez que uno va a esto es mágico. O sea, estas palabras son mágicas. Porque cada vez que uno las lee, pidiéndole al Espíritu Santo que le revele, algo cambia. Por eso es que dice que la palabra no vuelve vacía. Así Y es es. porque algo sí se transforma sin que Claro. nosotros no hagamos nada. O sea, la leo, la escucho y uno va siendo transformado, va siendo cambiado. Eso va produciendo Así es. fruto. Así Cuando es. uno cree con el corazón, pues porque si no, pues obviamente no pasa. Pero yo dije, o sea, con razón, es decir, no es un tema racional, No. no es un tema de yo leo y voy entendiendo, sino es mágico. Así Pues, es. Entre Sí, comillas. y es que hay algo que pasa, mira, cuando Sí, nosotros porque es el recibimos al poder, Señor, más cuando, bien, que cuando- mágico, porque Poderoso. mágico suena mágico. cuando Pues, nosotros, sí. cuando nosotros recibimos al Señor, ¿cierto? Y por la fe, Él viene a nuestro corazón. Dice que tenemos ahora la vida eterna, la vida de su Hijo ahora está en nosotros, ¿cierto? O sea que ya no somos más solo nosotros. Algunas personas, por ejemplo, se preocupan si se enseña que la salvación es por gracia y por fe, porque dice, bueno, pero es que ahora se va entonces a volver hacia el pecado, porque ahora va a quedar abandonado a que, bueno, si es por gracia no tengo que hacer cosas buenas y ahora me voy a ir a pecar. Eso podría llegar a ser posible si cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo no pasara nada en nosotros, siguiéramos siendo los mismos nosotros, los mismos. Pero como hay un cambio de naturaleza, ¿sí ves? Hay algo que sucede adentro, no somos las mismas personas si hemos creído en el Señor. Entonces, Perdóname, y mira que aquí en Corintios también está lo que tú dijiste. En Corintios 1, 2, 10. En la primera de Corintios. Está. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. amén. Amén. Qué lindo eso. Es exactamente eso. Entonces, hermanos, vamos a ir ahí a una página atrás o dos, Romanos capítulo 3, versículo 28, para poder avanzar hoy en lo que está pendiente. Dice ¿Crees así. que? 3:28. Concluimos, es decir, esta ya es una conclusión, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Amén. Esa es la conclusión de Pablo. Que somos justificados por la fe, o sea, por el creer. Ahora, no en creer en cualquier cosa. No, tenemos que creer en lo que realmente debemos creer, que es en la obra del Señor Jesús, en que el Padre envió a su Hijo por amor a nosotros. Debemos creer en su sangre derramada, como nos enseña la Biblia, como enseña por la fe en su sangre. ¿Se acuerdan? Es una fe objetiva, no es una fe en cualquier cosa, no es una magia blanca, no, es una fe objetiva, es algo que sucedió realmente en la cruz del Calvario, que Él murió y resucitó. Y ahí es donde está nuestra fe. Amén. Y de eso dice la Biblia, es sin obras, para que nadie se gloríe. Entonces, avancemos un poco más, porque entonces aquí viene Santiago a mostrarnos, y este es uno de los pasajes que normalmente se usa para, digámoslo así, para mostrar que la salvación no es por fe,
sino que es por obras. O que al contrario, que aunque es por fe, se debe mantener por obras. ¿Santiago qué? Santiago, Santiago leámoslo del 2. capítulo 2. Leámoslo desde el capítulo 2. Bueno, hay algunos versículos. Leamos algunos versos antes para entender un poco el pensamiento de Santiago. Antes de leer Santiago, quisiera recordar que el apóstol Pablo, que es, digámoslo así, quien expone más detalladamente el Evangelio, que es lo que acabamos de decir, la salvación por fe y por gracia, ¿cierto? Recuerdan que en Gálatas él dice que él fue hasta Jerusalén buscando los otros apóstoles, ¿cierto? Y solamente vio a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Se acuerdan? En Gálatas dice eso. Ese Jacobo es este Santiago, el que vamos a leer. Y dice que ellos le dieron la diestra de compañerismo a Pablo. O sea, Santiago, es esta epístola que vamos a leer, fue ese Santiago que dio la diestra de compañerismo al apóstol Pablo. Pero Santiago es un anciano. Ese Santiago es el hermano en la carne del Señor Jesús, anciano de la iglesia en Jerusalén. Apóstol, no. Anciano de Jerusalén. No es de los 12 apóstoles este Santiago. No. Santiago es el mismo Jacobo, pero es otro Jacobo el que es de los 12 apóstoles. Pero este Jacobo, este Santiago, es el hermano del Señor Jesús. ¿Sí? Lo que quería decir antes es que algunas veces se quiere contraponer a Santiago contra Pablo. ¿Sí? Como si Santiago quisiera contradecir a Pablo o Pablo a Santiago. Y no hay tal, la palabra al contrario muestra todo lo contrario. ¿Sí? Y es por unos versos que vamos a leer, pero antes de leer esos versos específicos, leamos otros donde nos damos cuenta cómo Santiago también entiende la fe y también entiende la gracia. Y claro, lo que pasa es que como dijimos, la fe y la gracia es apenas para nacer, pero nacimos para crecer, ¿cierto? Sería raro que un bebé naciera y no creciera, ¿cierto? Que todas las veces siguiera derramando la sopa en el mantel, ¿cierto? Eso es extraño. Al principio es normal, pero si tiene 30 años, ¿cierto? Y sigue regándose la sopa por debajo de la camisa, ya es algo raro, ¿cierto? Es algo anormal. Entonces una cosa es la fe, una cosa es el nacimiento que es por fe, y otra cosa es lo que la fe produce en la persona. Entonces uno podría decir, ¿cómo sabemos nosotros, cada uno de nosotros, si nosotros, o sea, cómo yo sé si yo he creído y si yo realmente soy salvo? Eso es una certeza que el Señor te pone en el corazón. Y es algo sencillo, es algo simple. Si has creído, sí he creído. Entonces has creído, ¿cierto? Bueno, después vendrá el bautismo, que es como una señal externa de lo que hemos creído internamente en el corazón. Así que si hemos creído, ya dice la Biblia, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que es un testimonio que tú llevas dentro. Una certeza. Es una certeza. No hay que meditar mucho en eso. Es algo que tú que has llegado a tu corazón como una certeza. Y entonces, bueno, después te bautizas y es como decir la evidencia externa. No nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque hemos sido salvos, porque hemos creído. Nos bautizamos no para creer y no para volvernos cristianos. Nos bautizamos porque ya somos cristianos y porque ya hemos creído. Pero ese es el nacimiento, ¿cierto? Ahora, ciertamente esa naturaleza, ese cambio de naturaleza, ciertamente la llegada del Espíritu Santo a nuestro ser, ¿cierto? Se va a evidenciar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ahora sabemos si una persona, no si yo? Fíjese que son preguntas distintas. Una es, ¿seré yo salvo? Eso es algo que el Espíritu Santo a ti te confirma y que está en tu corazón. Pero la otra pregunta es, ¿y este otro, mi vecino, ¿cierto? ¿Será salvo? ¿Cierto? Entonces eso es algo para lo cual sirven las obras. Si una persona ha recibido al Señor, eso yo no lo sé, ¿cierto? Porque en la Biblia no hay ningún versículo donde te diga que tú puedes saber si el otro creyó o no. Tú sabes si tú creíste, tú sabes si tú has recibido al Señor genuinamente en tu corazón, tú sabes si realmente te has amparado en esa obra, ¿cierto? Pero tú no sabes si el otro ha creído. ¿Ve? Eso es algo que se demuestra solamente con el tiempo y con la evidencia. Vamos a ver todos esos casos, amén. Estoy así generalizando, pero vamos a puntualizar. Mire Santiago capítulo 1. ¿Uno? Sí.
1, capítulo 1, por ejemplo, dice así, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este versículo es de un calibre tremendo. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ojo, mire lo que dice Santiago, mire lo que enseña Santiago, que la prueba de vuestra fe, o sea que la fe puede ser probada, ¿cierto? Y ves cómo Santiago sabe que en nosotros está la fe, porque si no, no hablaría de los hermanos. Él le dice hermanos porque han recibido al Señor. La prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? O sea que ahí dice, mira el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero mira lo que dice Santiago, pero pida con fe. Ve cómo Santiago empieza enseñando por la fe, porque él sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Es que, hermanos, es que es así. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como quien dice Santiago está diciendo es, manténgase en la fe, posesiones en la fe. Ahora, como decíamos, no es fe en cualquier cosa, no es fe en mí mismo, no es positivismo, yo puedo, no. Es fe en el Señor, es fe en la obra de Él por nosotros, ¿cierto? Entonces dice así, no piense pues quien tal haga, ¿qué? O sea, que dude, y será que sí, mañana no sé, como me pasaba a mí ¿te acuerdas que les contaba cuando era niño? ¿Será que hoy sí seré hijo del Señor o no? Y por la noche como que me acostaba a veces contento diciendo, y yo pensaba así, ay, qué bueno, hoy como que no, hoy no me acuerdo de haber pecado tan duro, o sea que si el Señor viene mientras duermo, me voy para el cielo, ¿cierto? Pero si me cogía por ahí en medio de un recreo, por allá jugando un partido de fútbol, dándole patadas a todos, yo decía, ay, si viene el Señor ahorita, me voy para el infierno, ¿sí? Eso era como una onda que va y vuelve, sin tener certeza de qué es usted o qué no es. Somos hijos del Señor, ¿cierto? Ahora, no queremos pecar, claro, no queremos pecar. Tenemos luchas, sí, pero queremos, ¿cierto?, vencer esas luchas. Y si hoy no fue, mañana, Señor, ayúdame. Ten misericordia, ayúdame que en ese momento yo pueda sujetarme de ti, ¿cierto? Entonces eso es lo que dice Santiago, o sea, no piense pues quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Bueno, dice así, dice por ejemplo, mire el versículo 17 o el 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva es algo que te dan, y todo don perfecto, don es algo que se da, esa es la gracia, esa es la fe, esa es la salvación, y todo don perfecto desciende de lo alto. Uno pensaría decir, no, tiene que más bien ascender desde lo bajo a Dios, como si lo perfecto tuviera que alcanzar a Dios, me hago entender, como si tuviéramos que perfeccionarnos para alcanzar a Dios, pero dice que desciende, no dice que asciende, como si el Señor dijera, bueno, tienes primero que hacer cosas. No, la Biblia dice, en esto consistió el amor, en que siendo nosotros aún pecadores, a su tiempo Cristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Hermanos, aquel que piense que cambió un poquito y entonces el Señor ahí se agradó, no está leyendo los versículos de la Biblia. Está leyendo tal vez lo que le dicta su propia conciencia, que quiere justificarse, ¿cierto? Y tener algo como agradable que presentar delante de Dios. Pero no es así lo que dice la Biblia. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Bueno, dice, bueno, leamos entonces el capítulo 2. Bueno, antes leamos el versículo 21, perdón, capítulo 1, versículo 21. Sí.
dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, eso sí lo tenemos que hacer, desechar todas estas cosas, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra que está, ¿qué? Implantada. Mire cómo Santiago da esto ya como un hecho. La palabra implantada. La cual, o sea, esa palabra que ya ha sido implantada, puede salvar vuestras almas. ¿Cierto? La palabra implantada. Entonces, entonces ahora sí Santiago, que tiene claro cuál es como la fe y cómo es que el Señor nos ha rescatado y que le está hablando a los hermanos, como ya leímos varias veces que él dice, amados hermanos míos, amados hermanos, ¿cierto? Le está hablando a hermanos, o sea, le está hablando a hijos del mismo Padre, ¿cierto? Que somos nosotros. Y ahora el capítulo 2, mire cómo comienza otra vez. Hermanos míos, ¿sí? O sea que le va a hablar a los hermanos, le va a hablar a hijos que ya nacieron de nuevo. ¿Y por qué es que nacieron? Según el Evangelio de Juan dice que todo aquel que cree en su nombre, no. Mas a todos los que creyeron, ¿cierto? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si varios nos hemos hecho hijos de Dios, entonces también al mismo tiempo nos hemos hecho hermanos. Esa es la naturaleza que ahora tenemos. Entonces dice, hermanos míos, que vuestra fe, y mire cómo habla un hermano en la carne del Señor Jesús que vivió hasta los 30 años con él en el mismo techo, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, tremendo, ¿no? Él se le reveló quién era ese hombre, quién era su hermano mayor. En nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, ¿no? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y mirás con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En fe. En fe, ahí lo hubiera podido decir ricos en muchas obras, Claro. ¿cierto? Pero dice en fe y herederos. Ojo, ese y quiere decir que hay otra cosa, que es herederos del reino, que ha prometido a los que le aman. Pero bueno, vosotros habéis afrentado al pobre, y bueno, y empieza él a contar todo esto. Entonces, mire, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Ojo, la pregunta que hace Santiago es ahora, ¿de qué aprovechará? O sea, el provecho. ¿Qué es el provecho? El provecho es como el fruto, ¿cierto? Una cosa es que hayamos sembrado una matica de peras. Nosotros en la finca tenemos varias matas de peras, ¿cierto? ¿Y es una pera? Es una pera, pero todavía no ha dado peras, ¿cierto? Todavía no ha dado las peritas, todavía no hemos hecho la primera ensalada, ni el primer jugo, ni el primer zumo de pera, ¿cierto? Pero es una pera. Mi pregunta es, ¿desde qué momento el árbol es una pera? ¿Desde cuando fue sembrado y su semilla se volvió una plantica, nació? ¿O cuando empezó a dar peras? Desde que fue Desde que es sembrado, desde la ¿cierto? semilla. Desde que ya sembrado, se tapó en tierra, cayó el agua, ¿cierto? Que es como el Espíritu Santo, todo esto es un lenguaje que usa la Biblia, ¿cierto? Y nació, cuando nació ya fue evidente, sí nació, es una pera, ¿cierto? Si tú le haces microscópicamente un análisis, te vas a dar cuenta que tiene la misma composición en sus células que una pera que da montones de peras, ¿cierto? Y que las peras alimentan a muchos otros. Es la misma mata, es la misma esencia, es la misma savia, ¿cierto? Es el mismo, en la misma composición celular, pero la una todavía no da peras, ¿cierto? O sea que hay una pera que nos aprovecha, que es la que ya da fruto, y hay otra que todavía no aprovecha, pero démosle tiempo, ¿cierto? Como dice el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Hay que esperar a que dé fruto. Entonces mire cómo dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, ¿cierto? Muy bueno decir que tiene fe y no tiene obras. ¿Se acuerdan que habíamos leído también en Tito capítulo 3
cuando cuando el Señor decía que en otro tiempo éramos amadores de lo malo, ¿cierto? Aborreciéndonos y aborrecibles. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿cierto? Nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, ¿cierto? Y después de que explica toda la salvación por obras, por fe, no por obras, dice, ahora bien, quiero que todos los hombres que han creído se ocupen en buenas obras. ¿Sí ves? Eso es distinto. Es distinto. Eso es después. Entonces dice así, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Ve? ¿Hay algún provecho? ¿Alguien podrá sacar provecho de eso? No. Es una planta que no tiene fruto todavía. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ve? Está hablando del provecho, está hablando del fruto, está hablando del comportamiento que produce la fe en nosotros. Y sabe que una cosa, hermano, sabe que si pasa en nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, que lo que nos pasa a nosotros es que a veces no respondemos a esa intención del Espíritu. Eso es lo que hacemos a veces nosotros, resistimos la voluntad del Espíritu Santo. A mí me pasaba que antes yo iba, me lavaba las manos, me secaba con la servilleta, botaba el papel y si caía por fuera, quedaba así, y venía el Espíritu Santo y decía, pero bueno, me iba, ¿sí? Pero después el Señor me acordaba, ¿sí es? Decía, bueno, en otro tiempo ni me hubiera dado cuenta, sin el Espíritu Santo, por eso es que los baños, las canecas son así, porque la gente no tiene el Espíritu Santo, ¿ves? No tienen ese policía adentro. Policía de la gente que anda en el mundo es fácil escondérsele, ¿cierto? Pero ahí me di cuenta que lo que yo hacía era resistir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a la santidad, ¿sí ves? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo, lo que Jacobo está diciendo aquí, o Santiago. Es si tú vienes un hermano, te dice que tiene, ¿cierto? Necesidad de tu... id en paz, ¿cierto? Hey, yo voy a orar por ti. ¿Está bien la oración? Claro, hay que hacer la oración. No es que aquí no dice que le dijo una grosería. No le dijo, no molesten. No, dice, id en paz, calentaos y saciaos. ¿Ve? Le está diciendo hasta una bendición, ¿cierto? Pero eso aprovechará, le aprovechará. ¿Será que el Espíritu Santo es así como tan pasivo, como tan, sí, como tan que es tan flojo su mover que no alcanza a producir un efecto, ¿cierto? En lo comportamental? Entonces dice así. Así también la fe, dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué curioso, ¿no? Qué tremendo. Pero alguno dirá, fíjese que este es el que dice, es alguien que está diciendo de boca para afuera. Tú tienes fe, ¿cierto? Y yo tengo obras. Muéstrame, está hablando de lo que se ve, de lo que se puede mostrar. Muéstrame tu fe sin obras. Eso es casi imposible, ¿cierto? Pero bueno, a veces puede llegar a pasar esto. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. O sea, que fíjese que lo que hay que mostrar es la fe, o sea, producto de lo que hemos creído, eso es lo que se llama. Y yo te mostraré mi fe. Ahora, ¿cómo se muestra la fe? Por las obras. O sea, ¿cómo sabemos si alguien tiene fe? No, si yo tengo fe, porque eso es algo que el Señor me lo da a mi corazón. Pero a veces la fe del otro se muestra es por lo que hace. Y es que es obvio, ¿cierto? Uno se mueve y uno hace conforme a lo que cree, conforme al nivel de fe que tiene, ¿cierto? Entonces ahí sí nos damos cuenta, es como una evidencia de la fe. No está hablando de que va a salvarse por hacer cosas, no. Está hablando de que si tiene fe, esa fe va a producir un fruto, va a mostrarse, ¿cierto? Va a mostrarse. Entonces dice así. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Tú crees que Dios es uno. Sí. Bien haces. También los demonios creen, ¿cierto? Y además tiemblan. Ahora, aquí hay algo que hay que leerlo también desde esta óptica. Los demonios creen que Dios es uno, ¿cierto? Pero es que eso es lo que creen de Dios, muchas cosas se pueden creer, ¿cierto? Hasta los satanistas creen en Dios. Pero ¿qué es lo que creen? Dice aquí, creen que Dios es uno. Ah, sí, pero ¿creen que murió en la cruz por ti? ¿Crees que necesitas arrepentirte? ¿Crees que necesitas creer en Él para que mañana no te vayas a ir al infierno? Entonces ahí sí ya, si no se cree eso, porque es que la Biblia dice exactamente lo que tenemos que creer. La Biblia nos enseña lo que tenemos que creer. ¿Ve? No es que lo mismo que el que cree en Buda que el que cree en el Señor. No, no es así, porque Buda no fue concebido de la Virgen. Buda nació de un ser humano y por tanto también fue pecador. Y aunque no haya hecho muchos males, ¿cierto? Hoy está muerto. Y no resucitó, ¿cierto? En cambio el Señor Jesús hizo algo orgánico, algo objetivo, algo jurídico también. Entonces, los demonios sí creen que Dios es uno, pero es que eso lo creen todos. ¿Ve? Pero no todos creen que la obra del Señor Jesús es la única que nos puede rescatar de la muerte. Y en eso es que la Biblia dice que tenemos que creer. En su sangre, dice por medio de la fe en su sangre. ¿Sí ves? Entonces, no cualquier fe es lo mismo. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. Pero fíjese que Pablo mismo enseña que Abraham fue justificado porque creyó a Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos nosotros que Abraham le creyó a Dios? Por lo que hizo, ¿cierto? ¿Sí o no? Si hubiese dicho que Abraham apenas recibió la voz de Dios, quedó petrificado en su sofá y no se volvió a parar de ahí nunca más, entonces ¿cómo sabemos si Abraham sí le creyó a Dios? Si Abraham no hubiese actuado como dice aquí, mira, dice, por las obras nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe, mire cómo es la fe, la base es la fe actuó, no dice Abraham actuó, no dice Abraham actuó sin fe, no, dice la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Ven? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Fíjese cómo Santiago está hablando también de la fe de Abraham, de que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia, como ya habíamos leído, que la fe es la que nos justifica, ¿cierto? Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre justificado por las obras, está hablando de la justicia frente, ¿cierto? No a Dios, sino los que justifican, ¿cierto? Lo que ha creído, ¿cierto? Los otros pueden decir, sí, realmente, como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque por la fe, ¿cómo vamos a justificar? Solamente el hombre se dice que tiene fe, pero no hace nada de acuerdo a esa fe, ¿cierto? Es como si Abraham hubiera dicho, Señor, yo sí te creo, pero no voy a ir a sacrificar a mi hijo Isaac porque te creo. ¿No? Porque es que si me crees es que tienes que ir a hacerlo, ¿cierto? Esa es la diferencia. Es que a veces hacemos tanto así. Sí, así es, exactamente, así es. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras, ¿cierto? Está muerta, ¿no? Está muerta. Entonces, hermanos, esta es una parte. Yo creo que alcanzamos a leer rápido así en Hebreos, en el capítulo. Hebreos está atrásito. Sí, atrásito. Capítulo 6. A ver. Dime. ¿El qué? El 1.
Hebreos. No, Hebreos, espera, es que estoy buscándolo. A ver, capítulo. Bueno, capítulo 6, versículo. Leámoslo desde el versículo. Es que no sé si es que no estoy encontrando la palabra. ¿Qué buscas? Donde dice: es imposible. Sin fe. Ah, sí, versículo 4, mira, lo estaba leyendo. Tenía el dedo ahí puesto en la palabra. 6:4 dice. Dice, ese es otro. Bueno, ya vimos Santiago, ¿cierto? Que algunas veces se lee esos pasajes que acabamos de leer como para tratar de entender de distinta la salvación, pero no es distinta. Lo que pasa es que está hablando de aspectos diferentes, ¿sí? Está hablando de algo que pasa con la fe que se desarrolla. Y eso lo vamos a ver todavía con más detalle, pero más adelante. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible, lo dice claramente, es imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, los que recibieron al Señor, los que una vez creyeron en su corazón, ¿cierto? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, ¿ve? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que suceda esto. No puede una persona renovarse 2 veces. Es imposible. Solamente sucede una vez. Solamente una vez el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nunca más sale de ahí. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, ¿no? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Amén. Y entonces, ¿por qué leíamos este versículo? Porque algunos leen de la siguiente manera, dicen que es imposible que una persona que recaiga, o sea, que una persona que habiéndose dicho cristiana y recae, o sea, comete algún pecado, comete alguna ofensa a Dios, vuelvan otra vez a ser perdonados. Esa es otra lectura que a veces se da la salvación. Tú eres salvo una vez, ¿cierto? Pero si llegas a pecar después de que has creído, eres desechado. Y eso no lo enseña la palabra, ¿no? Aquí al contrario está diciendo, es imposible que tú nazcas 2 veces de nuevo. Tú no necesitas nacer 2 veces de nuevo. Necesitas nacer una sola vez, porque Cristo murió una sola vez por ti. Es algo jurídico, ¿no? Una persona solo necesita pagar una vez, ¿cierto? Su deuda. A ver si entendí. Nosotros recibimos el Espíritu Santo una vez. Una sola vez y Y para nuestros siempre. pecados han sido perdonados para atrás y para adelante. Sí. Porque es probable que vuelva a pecar. O sea, es Sí. probable que cometa errores, que me caiga, etc. Pero ahí no es que yo vuelva a nacer, yo ya nací. Ya nací. Es arrepentirme, que significa volver a Dios y Amén. decirle, reconozco este pecado y te lo entrego a ti para que haya un cambio de comportamiento Amén. en mí y no Así lo es. vuelva a hacer. Así es, Sí, así es. porque así a es. veces creo que mucha gente como que lo lee como que si pecas perdiste la salvación, Así es. baila. Entonces es como, no, es reconocer, sí, me equivoqué, sí, fui débil, sí, cedí, pero pido perdón y no lo vuelvo a hacer y te lo entrego para que exista ese cambio de comportamiento en mí, porque yo ya he sido renovada, porque yo ya he sido salvada, porque ya el Espíritu Santo está en mí y ya lo recibí una vez y para siempre. ¿Sí? Amén, así es. Voy a leer primera de Juan, la epístola primera de Juan, que básicamente es lo que acaba Linita de recitar. Dice así. Versículo 7, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, la que nos limpia del pecado es la sangre de Cristo, no es nuestras obras buenas. No es que yo digo una mentira, pero si lavo la loza, entonces la lavada de la loza me cruza contra, ¿cierto? Y empezamos a hacer ese balance. Porque a veces somos así con el Señor, ¿cierto? Ay, aquí, sí, aquí le metí este billete falso aquí a esta señora, pero y me siento como mal, pero entonces vamos a darle aquí estas otras moneditas al Señor que está en el semáforo y bueno, ya compensé. Exacto, no, lo único que limpia nuestros pecados es la sangre del Señor Jesús. Nunca nos podemos presentar delante del Señor, ¿cierto? Haciendo ese tipo de balance. Señor, perdóname esta porque acuérdate que ayer también de todas maneras ahí tendí la cama, bien todo y hice las cosas más o menos. No, es la sangre del Señor. Pero mira lo que dice aquí. Si decimos que no tenemos pecado, Él nos limpia, pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque es que el pecado no es hacer actos pecaminosos, el pecado es algo que tenemos en nosotros, ¿cierto? Que es la muerte esta, y dice, y la verdad no está en nosotros. Ahora versículo 9 lo que dice Lina, si confesamos nuestros pecados, no hay que esconderlos, hay que confesarlos, eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Ahora no está diciendo que pequemos para confesarnos los pecados, no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Qué precioso, ¿cierto? Él es fiel. Pero mire lo que también dice, y justo. ¿Sí es? O sea que aún nuestros pecados, después de haber recibido al Señor Jesús, no quedan sin justicia. ¿Ven? Y ahí hay que tener cuidado. ¿Cierto? Porque justo es ser justo. ¿Cierto? Justo es que hay que aplicar una justicia. No se pueden dejar esos pecados tampoco así tan sueltos, porque a veces siendo hijos del Señor, somos como hijos que no entienden al primer llamado de su papá, ni al segundo, ni al tercero, ni al grito, a veces con el solo grito es suficiente. Ahí ya reacciono, ¿cierto? Ahí ya tengo más conciencia y sí, ya no voy a hacer más esto, ¿cierto? Porque ya vi que mi papá subió el tono de voz. Pero hermano, si no, ¿cierto? Atendemos al tono más grave o más agudo, no sé, depende cada acento, ¿cierto? Vendrá una etapa mayor y por eso la Biblia también habla de la disciplina para los hijos de Dios. Y esa disciplina es porque nos ama, no porque no nos ama, nos disciplina porque nos ama. Pero ¿qué trae la disciplina de Dios qué hace que un hijo de Dios tenga que ser disciplinado? Esta justicia para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, es que la consecuencia que acarrea el pecado, pues el Señor me la ha perdonado, pero la consecuencia es lo que yo produce, o sea, lo que yo produje con mi acto. Por supuesto. Y ahí está, o sea, ahí está, es tu síntoma. Él es fiel y justo, así es, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero mire, dice también, de toda maldad. Una cosa limpiarnos del pecado y otra cosa limpiarnos de nuestra maldad. Yo veía, bueno, cuando leía ese versículo, yo veía ese fiel y justo, es que la justicia de que Jesucristo ya pagó por mí. ¿Sí? Yo lo veía así. Sí, o sea, sí. que esa justicia se refiere a eso, es fiel y justo, o sea, la justicia de Cristo ya está, Claro. porque ya Él recibió todo el pecado Sí. por mí. Entonces ya esa justicia la recibo yo, si confieso mi pecado, yo recibo esa Amén. justicia. O sea, la fidelidad de lo que dice lo cumple y la justicia de Dios es eso. Amén. Sí, cuando nosotros recibimos al Señor por primera vez, Él perdona todos nuestros pecados, nos limpia, somos hechos nuevas criaturas. Él es fiel y justo porque en esa justicia Él se presentó. Ahora que somos sus hijos, por eso Juan está diciendo aquí, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Pero ahora dice que si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? No los estamos confesando por hacernos los pecadores, sino que realmente hemos sido conscientes y Señor, te ofendí en esto, perdona. No te estoy pidiendo perdón para nacer de nuevo. Te estoy pidiendo perdón porque soy tu hijo, ¿cierto? Y porque te ofendí ciertamente. Y eso puede pasar, que un hijo de Dios, uno que haya nacido, que haya obtenido vida eterna, ese puede llegar a pecar también, ¿cierto? Ahora, a él también el Señor va a perdonar. No lo va a salvar otra vez porque él ya es salvo,
ya es su hijo, no deja de ser su hijo porque se porta mal, ¿cierto? Cuando mi papá decía, no juegues fútbol en la sala porque vas a romper el vidrio de la ventana, ¿cierto? Y yo pasaba por alto esa advertencia y rompía el vidrio de la ventana, ¿sí? Por haber roto el vidrio de la ventana, ¿dejo de ser hijo de mi papá? No, ¿cierto? Pero ofendí a mi papá, ¿sí? Y necesito pedir perdón otra vez a mi papá, sí. No necesito que me haga su hijo otra vez, pero necesito pedir perdón, ¿cierto? Y a veces necesito ser disciplinado por mi padre, ¿cierto? Dependiendo lo que sea necesario y justo. Si mi papá me deja sin su justicia, más adelante eso me va a acarrear un problema a mí mismo. Y es que me voy formando en mi maldad, como dice aquí, ¿cierto? Es que mira, dice, y Él es justo para perdonar nuestros pecados, y ese y es un adicional. Una cosa es perdonar nuestros pecados. Sí, yo te perdono, está bien, fallaste, no debiste haber jugado fútbol en la sala, yo te perdono, ¿sí? Pero vas a tener que barrer toda la sala y recoger los vidrios que rompiste. Y eso lo tienes que hacer tú porque tú desobedeciste. Esa es la corrección a mi maldad. ¿Sí me hago entender? Esa es la corrección a mi maldad. Ahora, si mañana pasa lo mismo otra vez, ¿cierto? Rompí el vidrio por segunda vez, nuevamente desobedeciendo la voz de mi papá. ¿Dejo de ser hijo de Dios? ¿Dejo de ser hijo de mi padre porque rompí nuevamente el vidrio de la ventana? Ciertamente no, ¿cierto? ¿Necesito que Él me perdone nuevamente? Ciertamente sí. ¿Me va a perdonar? Seguramente sí. Pero ahora probablemente mi maldad, ¿cierto? Es decir, mi tendencia a hacer eso, mi arrojo para ponerme en contra de la voluntad de mi padre, va a tener que seguir siendo corregida cada vez de una manera, ¿cierto? Distinta para que yo aprenda a formarme como hombre obediente delante de Él. Amén. Entonces dice así, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no para que pequéis. ¿Cierto? Claro que no. Porque entonces, no, ¿sabe cómo sería perdonar injustamente? Que yo rompiera el vidrio y, no, ay, rompiste. Bueno, no importa. Yo te había dicho que no lo rompieras, pero no importa igual. No te preocupes, yo mismo voy a alzar los vidrios. ¿Cierto? No te preocupes, yo voy a volver otra vez a apagar el vidrio. Y ¿sabes qué? Tranquilo, no, lo puedes seguir rompiendo cuantas veces quieras. No lo rompas, pero si lo rompes no pasa nada. Eso es un perdón injusto, eso es un abuelito alcahueta, ¿cierto? Por eso los nietos, cuando estamos mucho tiempo con los abuelos, ¿cierto? Después nos ganamos un par de palmadas cuando llegamos otra vez donde nuestros papás, porque eso es un perdón sin justicia, eso es un perdón como si el Señor no tuviera un carácter santo, ¿cierto? Al principio, pues bueno, al principio hasta nos da risa y nos parece súper divertido que el bebé se unte toda la crema y se bote la sopa por el vestido abajo, ¿cierto? Pero el bebé va a ir creciendo y hay que ir corrigiendo esa maldad, digámoslo así, entre comillas, ¿cierto? Y entonces él se va volviendo más entendido. Entonces dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, fíjese que lo muestra no como algo normal. Lo normal no es que pequemos, lo anormal es que realmente ofendamos al Señor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, pero dice el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿no? Y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si le conociera, los guardaría. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, fíjese que es por amor, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él andó. ¿Amén? Queda un pasaje más, pero ya estamos sobre el tiempo, lo podemos dejar para la próxima si el Señor nos concede. Que es el pasaje de Juan capítulo 15, donde dice, el que en mí no permanece, ¿cierto? Será
cortado y será echado al fuego. Entonces algunos hermanos entienden como que ese pasaje se refiere a que si alguien no permanece en santidad una vez ha sido, o sea, que si alguien peca después de haber recibido al Señor, entonces pierde porque se va al infierno. Pero no es eso lo que enseña el Señor. Lo que enseña el Señor es que si no permanecemos en Él, si no estamos meditando en Él, si no estamos en Él, no vamos a poder producir sus frutos, ¿cierto? Y claro, ciertamente a veces la Biblia enseña que a veces incluso las personas pueden ser cortadas antes de tiempo, o sea, pueden morir antes de tiempo porque ya definitivamente no van a, digámoslo así, a querer ser ayudados por el Señor en sus dificultades, en sus pecados, en sus necedades. Entonces a veces el Señor tiene que llamarlos a su presencia antes. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Amén. Pero bueno, el Señor nos ayude. Amén. Entonces, hermanos, esos pasajes que parecen a veces contradictorios, no es que sean contradictorios, la Biblia no se contradice, sí se complementa. La suma de tu palabra es verdad, es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba en el desierto? Lo que dijo el diablo. Él le dijo, el diablo tentaba al Señor, y el Señor ¿cómo le respondía? Con la palabra, ¿cierto? Escrito está. Entonces ya la segunda vez ya el diablo entendió que el Señor se estaba defendiendo con la Biblia, y el mismo diablo le recitó la Biblia al Señor. Le dijo, bótese desde el pináculo del templo, porque dice la Biblia que Él va a enviar a sus ángeles y no dejará que su pie sea tropezadero, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Decir, sí, pero es que la Biblia también dice, ¿cierto?, que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces las dos cosas en las que nos equilibran, ¿cierto? Entonces no podemos decir que la salvación es por las obras, porque estaríamos contradiciendo la mitad de la Biblia, ¿cierto? Pero no podemos dejar de decir que la fe sin obras es muerta, porque estamos dejando de decir la otra mitad también, ¿cierto? Y más bien la complementamos. Pues no es que el Señor Jesús no le dijo al diablo, ¿de dónde sacó ese versículo? Porque seguramente el diablo le hubiera dado la cita, ¿cierto? Pero no, dice que así está en la Biblia. No se trata de quitar los versículos que no entendemos, ¿cierto? Porque a veces nos pasa eso. A veces la gente dice, uy, no lea Romanos, porque Romanos le va a decir a usted que usted hace, que el bien que quiere hacer no lo puede hacer, y en cambio hace el mal que no quiere. Y ciertamente, hermanos, hay muchas falsas doctrinas, herejías, una de esas se llama Creciendo en Gracia, que enseñan, ¿sí?, que estamos libres para pecar. Entonces que el hombre puede hacer un pocotón de pecados y que no pasa nada porque igual ya es salvo. Porque no conocen la otra parte que enseña Santiago también, y que enseña el mismo Pablo. Es que Pablo mismo es el que dice, en ninguna manera, porque somos salvos por fe y por gracia, entonces vamos a pecar para que la fe aumente. En ninguna manera, dice Pablo. Amén, hermano. Esos son los dos aspectos que tiene la salvación. Una cosa es nacer de nuevo, que es solo por gracia y por fe. Amén. Amén. Y otra cosa es el efecto de la fe en nosotros, que es el que da fruto, el que aprovecha. Amén. Amén. Si no nos aprovecha, es como si la fe estuviera muerta. ¿De qué sirve? Pablo mismo dice, en tanto que el heredero es niño, fíjese este versículo de Pablo, en tanto que el heredero es niño, heredero quiere decir que ya es hijo, ¿cierto? El heredero, pero cuando está niño, en nada difiere del esclavo, dice Pablo, ¿cierto? O sea que a veces un cristiano que no ha crecido Es igual es como ver también a un mundano, ¿cierto? Dice las mismas groserías, tiene las mismas mañas, ¿cierto? Pega el chicle bajo la mesa, hace exactamente todo lo que hace, ¿cierto? Dice, ¿este será cristiano o no? Incluso a veces hay personas que sin ser cristianos tienen mejores modales que algunos que han nacido de nuevo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿eso es por qué? Porque no hemos crecido. No porque no seamos hijos, ojo. Es porque no hemos crecido, ¿cierto? Es la diferencia que hay entre Judas Iscariote y Pedro. ¿Ve? ¿Qué hizo Pedro y qué hizo Judas Iscariote? Negaron al Señor. Cuando le dijeron, ¿tú eres cristiano? Uy, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no, ¿cierto? A mí no me identifiquen con ese tal Cristo.
Y si les queda duda, me les puedo empezar a decir groserías ya. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro, empezar a decir groserías. Para que lo desligaran del Señor. ¿Sí ve? Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que uno había creído que él necesitaba arrepentirse y creer en el Señor Jesús, que es lo que había confesado Pedro, y por eso lloró. Y dice que se arrepintió. Y cuando el Señor Jesús lo llamó, fue corriendo a sus pies, ¿cierto? En cambio Judas no estaba en la fe, no creía en el Señor. ¿Ve? Y por eso fue y se ahorcó. Él hizo lo de los demonios. Él hizo lo de los demonios, tembló y se pegó un tiro. La gente se asusta, el diablo viene, las atormenta y se pegan un tiro y creen que con eso solucionan el problema. Con eso la empeoraron, pobrecito. Claro, y en lugar de decir, Señor, Dios mío, ayúdame, Señor, ten misericordia, yo soy un pobre pecador, voy a morir si tú no me salvas. Y muchas personas han hecho esa oración justamente en el momento de su suicidio. Dios, si tú existes, sálvame, me voy a matar, pero si tú existes, yo voy a darte una oportunidad que tú me muestres que tú eres Dios. Y ahí viene el Señor y los rescata. ¿Sí? Pero otros en cambio hacen porque no entienden que necesitan de otro que les ayude. Amén. Entonces esa es la diferencia. Amén, hermanos. Por eso la salvación, el evangelio, que es la salvación, hay que entenderlo así, entenderlo desde su raíz. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que la salvación o hacernos cristianos es solamente para cambiar modales. Y resulta que el tema es mucho más profundo que eso. Cuando no se entiende bien la caída del hombre, el pecado del hombre, no se entiende bien la solución que es el Señor Jesús. Para cambiar modales no necesitamos que alguien haya muerto en la cruz por nosotros. Para cambiar modales es solamente un par de libros de esos for dummies, 10 pasos para dejar de fumar, 10 pasos para dejar de pegar el chicle debajo de la mesa, y eso seguramente lo vamos a corregir con eso. No necesitamos países más educados, sí. hay países más educados y más ateos que cualquiera, ¿cierto? Pero como nuestro problema no es solamente cambiar de modales, hacernos más cultos, hacernos más inteligentes, no es eso, ¿cierto? Nuestro problema es resolver algo que pasó en el pasado, desde el jardín del Edén, que tiene que ver con la muerte eterna del hombre, ¿cierto? Ahí entonces nos damos cuenta, entonces ahora sí empezamos a levantar la mano, no solamente, porque si tú preguntas hacia atrás, bueno, levanten la mano a alguien que me pueda servir de modelo para tomar buenos modales. Y levantan la mano muchos en la historia, ¿cierto? La misma Teresa de Calcuta, y muchos papas, y muchas buenas personas, y muchos profesores, y mucha gente bien. Pero levanten la mano, ¿cierto? Los que pueden librarme de que yo no muera eternamente. Ahí todos tienen que esconder su mano, porque solamente uno puede hacer eso. El Señor Jesús, que fue sin pecado. Levanten la mano todos los que nacieron de una virgen, o sea, los que se desligaron de la herencia de Adán. Solamente uno. Levanten la mano los que murieron y resucitaron. Levanten la mano, ¿cierto? Y no volvieron a morir. Y no volvieron a morir, claro, porque algunos pues sí, han muerto y resucitan, pero ya a los 70 años o 80 años ya otra vez descansan. Esa es la diferencia, hermanos. Entonces, hermanos, si el Señor nos concede, entonces ahora sí, habíamos dicho, no sé si recuerdan, hermanos, que habíamos dicho en algún momento que íbamos más bien a pasar rápido por esto de la salvación. Y finalmente nos tomamos casi 3 o 4 reuniones, ya no me acuerdo cuántas, o 3, ¿cierto? Pero entonces ahora sí necesitamos, hermano, con la ayuda del Señor, ver ahora sí la iglesia, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros que hemos sido salvos? Ya hemos visto algo en lo individual, pero ahora vamos a tener que ver la iglesia, porque Pedro dijo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que ahí hay algo que empieza a mostrar el Señor, y es acerca de la iglesia. Amén. El Señor nos ayude. Amén. Hermanos, sacamos estos libritos. Qué pena que sea yo mismo el que los reparta, es un obsequio.